darle siempre la honra y la gloria. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno con nombre. Antes de poder entrar en la palabra del Señor, desde el tiempo antiguo, desde la creación misma, el hombre ha tenido un conflicto con su creador. Desde nuestros primeros padres ha habido siempre una rebeldía en contra de la autoridad del Dios Todopoderoso. Sabemos de antemano que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, entraron en desobediencia. Dice Génesis 6 que se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Ahora bien, esta rebeldía ha continuado hasta nuestros tiempos y continúa en nuestros tiempos. Y se vio reflejado cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando el hombre y la mujer pecaron, ciertamente se arrepintió el Señor, pero como Él es soberano sobre todas las cosas, Él es el principio y el fin, desde ya tenía un plan estipulado para la salvación del hombre y de la mujer. ¿Y en qué consistía ese plan? En traer a un redentor, un salvador, que pudiera borrar el pecado que había en cada uno de nosotros y darnos vida, no solo en esta tierra, sino vida eterna, dice su palabra. Vamos a empezar para ver el plan que Dios tenía desde un principio. Cuando el hombre se rebeló, en contra del Señor. Permítame, hermanos, que voy a... Dice la palabra del Señor, hace primero, este primer pasaje nos empieza a demostrar el plan que Dios tenía para la salvación del hombre. Dice la palabra del Señor, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Este es la primera muestra del plan de Dios para la salvación del hombre y de la mujer. Y luego pasamos a la siguiente al siguiente punto, que es cómo se va desarrollando en la vida de nuestro Señor Jesucristo la palabra del Señor. Podemos ver en el libro de... Permítanme, hermanos, ahorita les doy la cita. Es Deuteronomio 18. ...18:15 es la cita.
Dice la palabra del Señor. Dios promete un profeta como Moisés. Dice la palabra de Dios, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Primeramente se cumple en todos los profetas esta palabra. Pero cuando concluye el misterio del Señor, es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En él se cumple esta profecía que dice Moisés, porque él reúne todo lo que está en los cielos y en la tierra, se le da potestad a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, un dato histórico que es muy relevante: de Génesis a nuestro Señor Jesucristo hay 4000 años, más o menos, lo que es según lo que podemos concluir con las diferentes épocas del Antiguo Testamento. 4000 años, pero en esos 4000 años, desde que Adán y Eva pecaron, él ya estaba, automáticamente ya estaba viendo el plan de salvación para el hombre. Le dio al profeta Isaías y a Miqueas 700 años atrás para que empezaran a hablar de la redención que venía por medio de Jesucristo. ¿Y por qué hablamos todo esto? Hablamos de autoridad, hablamos de una autoridad superior en todo sentido. Y esa autoridad, el Padre se la dio al Hijo. Ahora bien, entramos de lleno en la palabra que hoy les traigo. Les hacía un énfasis para que vean, para que miráramos cuál era el plan divino del Señor cuando el hombre pecó desde un principio. La palabra está en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, perdón, capítulo 5, versículo del 19 al 29. Como título tenemos la autoridad del Hijo. El tema de este día es conociendo al Hijo de Dios. Recuérdense que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se refería, nunca hubo una definición de hijo, de unigénito, en el Antiguo Testamento. Ciertamente hay versículos que dicen sobre el hijo, sobre el primogénito, pero les voy a explicar el porqué. Y el primer punto, el porqué sí se menciona, mas no estamos hablando del Hijo de Dios. Lo encontramos en Job, en su capítulo 6. Solo les voy a hacer mención de dos pasajes porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos. Ciertamente dice los hijos de Dios. Pero dice después, entre los cuales vino también Satanás. Hablamos de ángeles, de potestades que había. La otra mención, lo que menciona que tenemos para poder decir el porqué, lo encontramos en el libro
Aquí está. Éxodo 4:22. Se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor. 4:22. Se refiere el Dios al pueblo de Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo primogénito. Estamos hablando del pueblo de Israel. Bueno, estos dos textos es para que veamos el por qué en el Antiguo Testamento se hace mención de hijo. Pero no, estos textos no indican que es el hijo de Dios. Por eso entramos de lleno a la palabra y les decía la autoridad del hijo, 5:19 al 29. Dice el 19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede hacer el hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. ¿Qué significa esto? Les voy a leer primeramente estos versículos y les voy a decir detalladamente el contexto de los mismos. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, le da vida, así también en el Hijo a los que quiere dar vida. Pues, poneme, por favor, la siguiente, donde están los puntos. ¿Sí? Yo les estaba explicando lo que significa la autoridad de Dios. Primero tenemos el poder que le dio el Padre al Hijo. Y ahí está en el versículo 19. El poder. Porque dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. El Padre le dio al Hijo el poder. El poder. Conocimiento. En el capítulo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es el conocimiento que le dio al Hijo. Siguiente, por favor. Capacidad de dar vida. Dice el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre le dio esa potestad al Hijo. Autoridad de juzgar. Dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a su Hijo. El siguiente, iguales en dignidad. El Padre y el Hijo tienen la misma dignidad. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La siguiente es dar vida eterna. Dice el 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.